Orugas. Hace 1 o 2 meses leí en un periódico italiano que la villa Cascana, en la que en tiempos me alojé, había sido derribada y que en un solar iba a construir algún tipo de fábrica. Así que no existe razón alguna para que me abstenga de escribir acerca de aquellas cosas que vi personalmente, o creí ver, en una de las habitaciones y en cierto rellano de la susodicha villa, ni de mencionar las circunstancias que se sucedieron, las cuales pueden o no, de acuerdo con la opinión del lector, arrojar alguna luz, o estar relacionadas en alguna medida con esa experiencia. La villa Cascana era en todos los aspectos, salvo en uno, una casa verdaderamente agradable, pero si hoy en día siguiera en pie, nada en absoluto, y empleo la frase en un sentido literal, me induciría a volver a pisarla, pues creo que estaba encantada, de un modo muy atroz y factible. La mayoría de los fantasmas, al fin y al cabo, no hacen mucho daño, tal vez pueden aterrorizar, pero la persona a la que visita normalmente se sobrepone a su aparición. Por otro lado, pueden ser completamente amistosos y benefactores. Sin embargo, las apariciones de la villa Cascana no eran de este tipo y, si hubieran realizado su visita de manera algo diferente, no creo que me hubiera sobrepuesto a ellas más de lo que lo hizo Arthur Inglis. La casa estaba situada en una colina cubierta de encinas, no lejos de Sestri di Levante, en la Riviera italiana, desde la que se dominaban los azultes iridiscentes de aquel mar encantador, mientras que por detrás se alzaban los bosques de castaños de color verde, dominando las laderas hasta dar paso a los pinos que, en oscuro contraste con ellos, coronaban las pendientes. A su alrededor, con la exuberancia de mediados de primavera, el jardín florecía fragante y el perfume de las magnolias y las rosas, llevado por el frescor salado de los vientos del mar, fluía como un torrente por las frías habitaciones abovedadas. En la planta baja, una loggia de anchas columnas, cuya parte alta formaba una terraza a la que tenían acceso algunas habitaciones del primer piso, rodeaba la casa por 3 lados. La amplia escalera principal, de peldaños de mármol gris, conducía desde el vestíbulo al rellano exterior a esas habitaciones, que eran 3, a saber, 2 salas de estar grandes y un dormitorio dispuesto en suite. Este último estaba desocupado, pero las salas de estar se utilizaban. De allí la escalera principal seguía subiendo hasta el segundo piso, donde se encontraban algunas habitaciones, una de las cuales ocupaba yo, mientras que en el otro lado del rellano del primer piso, media docena de peldaños conducían a otra serie de habitaciones, en las que, en la época de la que estoy hablando, Arthur Inglis, el artista, tenía su dormitorio y su estudio. De modo que desde el rellano exterior a mi habitación, en lo alto de la casa, se dominaba el descansillo del primer piso y también los escalones que conducían a las habitaciones de Inglis. Finalmente, Jim Stanley y su esposa, de los que yo era huésped, ocupaban las habitaciones de otra ala de la casa, en la que, asimismo, se encontraban los cuartos de los criados. Llegué justo a tiempo para almorzar un luminoso mediodía de mediados de mayo. El jardín estallaba de colores y fragancias y, tras mi achicharrante subida desde la marina, no podría haber sido más deliciosa la transición del calor reverberante de aquel día abrasador a la frescura marmórea de la villa. Solo que el lector no dispone a este respecto más que de mi estricta palabra. En cuanto pisé aquella casa, presentí que algo malo pasaba. Pongo mucho esmero en mencionar eso porque puede explicar la causa de que, aunque por regla general duermo tan bien que el momento de apagar la luz al meterme en la cama me parece simultáneo con el del despertar a la mañana siguiente, dormí muy mal la primera noche que pasé en la villa Cascana. También puede explicarlo el hecho de que cuando me dormí, si realmente estaba dormido cuando vi lo que creí ver, soñé de un modo muy vívido y original, es decir, original en el sentido de que algo de lo que, por lo que sabía, yo nunca había cobrado conciencia antes, a la sazón del usurpo, pero ya que, además de aquella premonición ominosa, determinadas palabras y sucesos que ocurrieron durante el resto del día
pudieron haber sugerido algo de lo que creí que sucedió aquella noche. Será conveniente relatarlos. Después del almuerzo, di una vuelta alrededor de la casa con la señora Stanley, y durante nuestro paseo, ella se refirió, es cierto, al dormitorio desocupado del primer piso, que daba a la habitación en la que habíamos almorzado. Lo dejamos desocupado, me dijo, porque Jim y yo disponemos de un dormitorio y un vestidor encantadores en el otro ala, como usted vio, y si lo utilizáramos para nosotros, tendríamos que convertir el comedor en un vestidor, y habría que comer abajo. Sin embargo, tenemos allí nuestro estudio. Arthur Inglis tiene el suyo en el otro pasillo. Y recordé, ¿no le parece extraordinario? Que usted me dijo en una ocasión que cuando más alto se encontraba en una casa, más le agradaba. Así que le puse en la parte de arriba, en lugar de darle aquella habitación. Es cierto que una duda, tan imprecisa como inquietante premonición, me pasó por la mente al oír aquello. No entendía por qué la señora Stanley me había explicado todo eso si no había más que explicar. Por consiguiente, permití que, por un momento, la idea de que había algo que explicar acerca de aquella habitación desocupada se adueñara de mi mente. La segunda cosa que podía tener que ver con mi sueño fue la siguiente. Durante la cena la conversación trató unos instantes de fantasmas. Con la certeza de la convicción, Inglis expresó su convencimiento de que de ninguna manera podía considerarse imbécil a alguien que creyera en la existencia de fenómenos sobrenaturales. El tema se zanjó inmediatamente. Si mal lo recuerdo, no ocurrió ni se dijo nada más que pudiera tener que ver con lo que sigue. Nos acostamos todos bastante temprano, y por mi parte, subí las escaleras bostezando, porque me caía de sueño. Hacía bastante calor en mi habitación, y abrí todas las ventanas de par en par, permitiendo que desde fuera entrara a raudales la luz blanca de la luna y el canto amoroso de muchos ruiseñores. Me desvestí rápidamente y me metí en la cama, pero aunque antes estaba tan soñoliento, en aquellos momentos me sentía sumamente despabilado. No obstante, no me importó estar despierto. No me revolví ni di vueltas en la cama, y me sentía muy feliz escuchando el canto de los pájaros y viendo la luz. Es posible que entonces me durmiese, y lo que sigue puede haber sido un sueño. En cualquier caso, me pareció que al cabo de un rato los ruiseñores dejaron de cantar y la luna se ocultó. Me pareció también que si, por algún motivo inexplicable, iba a quedarme despierto toda la noche, no estaría de más ponerme a leer, y recordé haber dejado un libro en el que estaba interesado, en el comedor del primer piso. De modo que salí de la cama, encendí una vela y bajé las escaleras. Entré en la habitación y vi en una mesa auxiliar el libro que había ido a buscar, y entonces, simultáneamente, vi que la puerta del dormitorio desocupado estaba abierta. Una extraña luz gris, que no era la del amanecer ni del claro de la luna, salía del interior, y fui a mirar. La cama, con 4 columnas y sobre cuya cabecera colgaban unos tapices, estaba justo enfrente de la puerta. Entonces vi que la luz grisácea del dormitorio procedía de la cama, o más bien de lo que había sobre ella, pues se hallaba cubierta de grandes orugas de casi medio metro de longitud que se arrastraban por encima de ella. Eran algo luminosas, y la luz que emitían fue algo que me permitió ver la habitación. En lugar de las patas con ventosa de las orugas corrientes, tenían filas de pinzas como los cangrejos, y se movían agarrándose con ellas y deslizando el cuerpo hacia adelante. Aquellos horribles insectos eran de color gris amarillento y estaban cubiertos de protuberancias irregulares y abultamientos. Debía de haber centenares de ellos, pues formaban una especie de pirámide que se retorcía y se arrastraba por la cama. De vez en cuando, alguna caía al suelo con un leve ruido sordo, canoso. Aunque el suelo era de hormigón duro, cedía la pinza de la pata como si fuera masilla y, volviendo a arrastrarse, la oruga subía de nuevo a la cama para volver a juntarse con sus horribles compañeras. Parecía no tener rostro, por así decirlo, sino que un extremo de su cuerpo terminaba en una boca que abrían de forma oblicua para respirar. Mientras las miraba me pareció como si de pronto todas ellas se dieran cuenta de mi presencia. En cualquier caso, todas las bocas se volvieron hacia mí e inmediatamente
Empezaron a caerse de la cama produciendo en el suelo aquellos leves ruidos sordos, carnosos, y a moverse en mi dirección. Durante un segundo me quedé paralizado como en una pesadilla, pero al momento eché a correr escaleras arriba de regreso a mi habitación, y recuerdo que mis pies desnudos notaron el frío de los peldaños de mármol. Entré precipitadamente en mi dormitorio, cerré de golpe la puerta a mis espaldas, y luego, sin duda alguna, estaba ya completamente despierto. Me encontré de pie junto a mi cama, sudando copiosamente presa del pánico. El ruido del golpe sobre la puerta resonaba todavía en mis oídos. Sin embargo, el terror que se había apoderado de mí, cuando vi aquellas alimañas asquerosas arrastrándose por la cama o cayéndose al suelo sin hacer ruido, no cesó entonces, como habría sido lo normal de haberse tratado de una simple pesadilla. Una vez despierto, si es que antes había estado soñando, no me recuperé del todo de mi horrible sueño, pues no me parecía que hubiese soñado y, hasta el amanecer, sentado o de pie, no me atreví a acostarme, pensando que cada crujido o movimiento que oía significaba que las orugas se me estaban acercando. Para ellas, y para las garras que se clavaban en el cemento, la madera de la puerta era un juego de niños, y el acero podía prohibirles la entrada. Pero con el grato y majestuoso regreso del día, el horror desapareció. El murmullo del viento volvió a ser favorable y el miedo indecible. Fuera lo que fuese, se disipó y dejó de aterrorizarme. Despuntó el alba, sin matices en un primer momento, para a continuación ponerse de un tono columbino y dejar después que el fausto encendido de la luz invadiera el cielo. Era norma admirable de aquella casa que todos desayunasen donde y cuando quisieran, y por lo tanto, hasta la hora del almuerzo, no encontré ningún otro miembro de nuestro grupo, ya que yo había desayunado en mi terraza e igualmente me dediqué a escribir cartas y hacer otras cosas hasta entonces de la comida. De hecho, bajé a comer bastante tarde, después de que los demás hubieran empezado. Entre mi cuchillo y mi tenedor había un pequeño pastillero de cartón y, mientras me sentaba, Inglis se dirigió a mí. «Mire eso», dijo, «ya que le interesa la historia natural. Anoche lo encontré arrastrándose por encima de mi colcha y no sé lo que es. Creo que antes de abrir el pastillero, me esperaba algo parecido a lo que encontré. En su interior, en resumidas cuentas, había una pequeña oruga de color amarillo grisáceo con extrañas protuberancias y excrescencias en sus anillos. No paraba de moverse y recorría apresuradamente la cajita en todas sus direcciones. Sus patas eran diferentes a las de cualquier oruga que yo hubiese visto. Parecían las pinzas de un cangrejo. Miré y volví a cerrar la tapa. No sé lo que es», le dije, «pero parece bastante desagradable. ¿Qué va a hacer con ella?» «Ah, la guardaré», dijo Inglis. «Ha empezado a dar de sí y quiero ver en qué tipo de polilla se convierte». Volví a abrir la cajita y vi que aquellos movimientos precipitados eran realmente el comienzo de la fabricación de su capullo. Entonces Inglis volvió a hablar. «Tiene unas patas extrañas, ¿no le parece?», continuó. «Son como las pinzas de un cangrejo». «¿Cómo se dice cangrejo en latín?». «Ah, sí, cáncer. De modo que, por si acaso es única, bauticémosla Cáncer inglisensis». Entonces algo ocurrió en mi cerebro, como si por algún momento se juntaran de alguna manera las partes de todo lo que había visto o soñado. Algo en sus palabras pareció aclararlo todo, y al enorme horror que experimenté la noche anterior, se unió lo que él acababa de decir. Por consiguiente, cogí la cajita y la tiré por la ventana, con la oruga y todo. Justo por debajo discurría un camino de grava y, más allá, una fuente vertía agua en una taza. La cajita cayó en el medio de ella. Inglis se echó a reír. «Así que a los investigadores del oculto no les gustan los hechos sólidos», me dijo. «Pobre oruga mía». La conversación se desvió inmediatamente hacia otros temas, y solo he tratado en detalles acerca de aquellas trivialidades, tal como ocurrieron,
para asegurarme de haber registrado todo lo que pudiera tener relación con los temas ocultos o con las orugas. Pero en el momento en que tiré el pastillero a la fuente, perdí la cabeza. Mi única excusa es que su ocupante, como seguramente ha quedado claro, era exactamente igual, en miniatura, a las que había visto agalopadas sobre la cama de la habitación desocupada. Y aunque esta transferencia de aquellos fantasmas en carne y hueso, o cualquiera que sea el material de que estén hechos las orugas, debieran tal vez haber aliviado el horror de aquella noche, la verdad es que no hizo nada de eso. Solo sirvió para hacer más espantosamente real la rastrera pirámide que cubría la cama en la habitación desocupada. Después del almuerzo nos relajamos durante 1 o 2 horas paseando por el jardín o sentados en la logia, y debían de ser casi las 4 cuando Stanley y yo fuimos a bañarnos, siguiendo el camino que conducía a la fuente en la que yo había arrojado la cajita. El agua era poco profunda y clara, y vi en el fondo sus restos blancos. El remojón había desintegrado el cartón, y no quedaba más que unas cuantas tiras y fibras de papel empapado. El centro de la fuente era un cupido italiano de mármol que lanzaba un chorro de agua desde un odre que sostenía bajo el brazo, y la oruga subía rastras por su pierna. Por extraño y difícilmente creíble que pueda parecer, debía de haber sobrevivido a la caída y destrozo de su prisión, y se había abierto camino hasta el borde, y allí estaba, fuera del alcance de la mano, tejiendo y moviéndose en todas direcciones para desarrollar su capullo. Entonces, mientras la miraba, volvió a parecerme que, al igual que las orugas que había visto la noche anterior, ella me vio y, escapando de las hebras que la rodeaban, bajó a rastras por la pierna del mármol del cupido y empezó a nadar hacia mí, como una serpiente a través del agua de la fuente. Venía a una velocidad extraordinaria. El hecho de que una oruga supiera nadar resultaba nuevo para mí, y al cabo de unos instantes ascendía por el borde de mármol de la taza. En aquel preciso momento Inglis se unió a nosotros. ¡Caramba! ¿No es otra vez nuestra buena amiga Cancer inglisensis?, preguntó al echarle la vista encima aquella alimaña. ¡Qué prisa más tremenda tiene! Estábamos de pie en el camino, uno al lado del otro, y cuando la oruga había llegado a poco menos de 1 metro de nosotros, se detuvo y empezó a agitarse de nuevo como si dudase acerca de la dirección que debería seguir. Luego pareció decidirse y se arrastró hacia el zapato de Inglis. «Me prefiere a mí», dijo, «aunque yo no sé realmente si ella me gusta. Y como no se ha ahogado, creo que tal vez...». Se quitó el zapato en el camino de grava y la pisó. Durante toda la tarde, el aire fue poniéndose cada vez más pesado por el siroco que, sin duda, llegaba procedente del sur, y aquella noche volví a subir a acostarme cayéndome de sueño, aunque a pesar de mi somnolencia, por así decirlo, tenía el convencimiento, mucho más fuerte que la vez anterior, de que algo pasaba en la casa, de que algo peligroso estaba al caer, pero me quedé dormido inmediatamente y me desperté, o soñé que me despertaba, sin saber cuánto tiempo había pasado, presintiendo que debía levantarme enseguida, o sería demasiado tarde. Así que en sueños o despierto, seguí acostado combatiendo aquel miedo, diciéndome a mí mismo que no era más que una víctima de mis propios nervios trastornados por el siroco, o por cualquier otra cosa, y al mismo tiempo otra parte de mi mente, por así decirlo, sabía de modo evidente que cada instante que me demoraba, el peligro aumentaba. Al final aquella segunda sensación llegó a ser irresistible, por lo que me puse la chaqueta y los pantalones y salí de mi habitación al rellano. Entonces comprendí que había tardado mucho y que ya era demasiado tarde. Todo el rellano del primer piso de abajo lo ocultaba una multitud de orugas que se arrastraban por ahí. Las puertas plegables de la sala de estar que daban al dormitorio en la que había visto la noche anterior se encontraban cerradas, pero las orugas se abrían paso por sus rendijas y se caían una a una por el ojo de la cerradura, alargándose hasta convertirse en simples hilos mientras pasaban y volviendo a engordar y cubrirse de protuberancias mientras salían. Como si estuvieran explorando, algunas fisgoneaban por los escalones que daban al pasillo al final del cual estaba la dependencia de Inglis.
y otras se arrastraban por los escalones inferiores de la escalera que conducía a donde yo me encontraba. El rellano, sin embargo, estaba completamente cubierto por ellas. Me encontraba totalmente aislado. No puedo expresar con palabras el horror que se apoderó de mí cuando vi aquello y que me dejó paralizado. Hasta que por fin empezó a tener algún movimiento general. Las orugas fueron cubriendo cada vez más los escalones que conducían a la habitación de Inglis. Paulatinamente, como si de una horrenda marea carnosa se tratase, avanzaron por el pasillo y observé que las primeras, visibles gracias a la luminosidad gris pálida que ellas emitían, llegaba a su puerta. Una y otra vez traté de gritar y de avisarle, aterrorizado todo el tiempo por si al oír mi voz se daban la vuelta y en vez de eso subían por mi escalera. Pero por más que me esforzaba, me di cuenta de que no salía ningún sonido de mi garganta. Avanzaban a paso de tortuga por las hendiduras localizadas entre los goznes de su puerta, pasando por ellas como lo habían hecho antes, y me quedé allí quieto, haciendo denodados esfuerzos por gritarle para decirle que se escapase mientras tuviera tiempo. Finalmente, el pasillo quedó completamente vacío. Se habían esfumado todas, y en aquel momento noté, por primera vez, en mis pies descalzos, el frío mármol del rellano en el que me encontraba. El día empezaba a despuntar por el este. 6 meses más tarde me encontré con la señora Stanley en una casa solariega de Inglaterra. Hablábamos de muchos temas y por fin me dijo: «No creo haberle visto después de que recibí aquellas terribles noticias sobre Arthur Inglis hace un mes». «No me he enterado», le dije. «¿No? Tiene cáncer. Ni siquiera aconsejan operarle, pues no hay ninguna esperanza de curación. Está infestado, según los médicos». A partir de lo sucedido en la casa y durante esos 6 meses, no creo haber pasado un solo día en el que no haya pensado en aquellos sueños, o como quieran ustedes llamarlos, que tuve en la Villa Cascana. «Es horrible, ¿no le parece?», continuó ella. «Y tengo la impresión, no puedo evitarlo, de que pudo haberse contagiado en la villa», le pregunté. Me miró desconcertada y sorprendida. «¿Por qué ha dicho eso?», me preguntó. «¿Cómo lo ha sabido?». Entonces me lo contó. En el dormitorio desocupado, un año antes, había habido un caso mortal de cáncer. Como es lógico, ella había consultado a los mejores médicos y estos le habían dicho que se respetarían los máximos dictados de la prudencia, siempre y cuando no durmiera nadie en aquella habitación, que había sido desinfectada meticulosamente, recién encalada y pintada. Pero